El amor de Dios nos alcanzó por medio de la cruz y por medio del Evangelio, de la gracia de Dios. Por tu gran misericordia, por tu gran amor, y ahora somos salvos, justos y santos en el Señor Jesucristo por medio del Evangelio. Y por lo tanto, te damos muchas gracias, gloria y alabanza al Señor con todo nuestro corazón. Hoy estamos aquí ante tu presencia y ante tu palabra, alabándote y glorificándote. Señor, reciba nuestra alabanza, nuestra oración y nuestra gloria. Aquí estamos alabándote y adorándote. Señor, también guía esta reunión según tu voluntad para que podamos escuchar bien tu palabra, entender bien tu voluntad. Así queremos seguir adelante según tu voluntad cada vez, porque sin palabra, sin comunión con el Señor, no somos nada. Somos débiles y necios, sabiendo que este mundo tiene mucha dificultad y peligro y lazo de engañadores. Entonces, Señor, cuídanos y protégenos por estas cosas malas, nuestra vida nueva. Señor, hoy también queremos entender nuestras debilidades, nuestros errores, por medio de la palabra, para que Dios nos corrige y nos ordena según tu palabra y según tu poder. Hoy todo dejamos también en tu mano poderosa, Señor, guía esta reunión conforme a la voluntad del Señor. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10, verso 25. San Lucas capítulo 10, verso 25. Dice, San Lucas 10, 25 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Sí, aquí se acercó, ¿verdad?, al Señor un intérprete de la ley para preguntar algo, pero aquí dice para probarle al Señor Jesucristo. Esta pregunta es muy importante. ¿Haciendo qué cosa? Le daré la vida eterna. Aquí en ese mundo, ¿verdad? ¿Cuál es más importante? ¿Verdad? ¿Qué pregunta es más importante? Esta pregunta. ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? Para ir al, ¿verdad?, al reino de Dios. Es muy importante. Entonces hoy sí vamos a meditar un poco sobre este tema según este texto. Aquí en el mundo, ¿verdad? No, nadie puede ser salvo, nadie puede tener la vida eterna por las obras. Pero aquí este intérprete de la ley está preguntando, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer
para tener la vida eterna. Una pregunta muy importante, pero este hombre, ¿verdad? Equivocado. También él tiene un corazón orgulloso, probando al Señor. No está listo para recibir una respuesta del Señor Jesucristo. Pero si nosotros podemos entender, ¿verdad? Sí, como explicación del Señor Jesucristo. Aquí Jesucristo está hablando sobre la manera de la salvación, o sea, sobre la manera de recibir la vida eterna. ¿Por qué? Si nosotros queremos preguntar al Señor también. Mayoría aquí han entendido, ¿sí? Pero también vamos a meditar de nuevo, confiando, ¿verdad? Más en el Señor, Dios. ¿Qué debemos hacer para tener la vida eterna? La Biblia dice creer, confiar, ¿verdad? Sin las obras, tiene que confiar en el Evangelio de la gracia de Dios. Así la fe viene por el oír. Oír por el oír con fe. Esto es una respuesta, pero el que no tiene ese conocimiento del Evangelio verdadero, no tiene base, ¿verdad? ¿En qué podría confiar? ¿En qué podría creer? Por eso, tener buen conocimiento de la Biblia, o sea, del Evangelio por medio de la Biblia, es muy importante. Por eso vamos a meditar y profundizar más y más. Por eso debemos leer la Biblia cada día, escudriñando, ¿verdad? Las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros, ¿verdad? Os parece que en ellas tenéis la vida eterna, en ellas, en las escrituras. Es cierto. Por ejemplo, un hombre que tiene mucho conocimiento, mucha confianza en la Biblia, pero si no conoce este evangelio verdadero, no tiene la fe, no tiene la vida eterna, ¿no? Sí, Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Los cielos y la tierra. Está vivo Dios. Está señoreando, gobernando sobre todo el mundo, sobre nuestra vida y muerte. Sí, Dios va a juzgar, ¿verdad? Al mundo. Con esta fe puede ir al cielo, ¿no? Hay que tener una fe, ¿verdad? Una certeza de ir al cielo por medio del Evangelio, que es manera de Dios, que es Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, sin saber nada de la voluntad de Dios, ¿cómo puede confiar? ¿Cómo puede seguir adelante según la voluntad de Dios? Haciendo algo. ¿Haciendo qué cosa? Heredaré, ¿verdad? El reino de Dios. Heredaré la vida eterna. Sí, los judíos, como los judíos, ellos tenían mucho conocimiento, como el pueblo escogido, distinguido del mundo, se llama pueblo santo, pero ellos crucificaron al Señor Jesucristo según su conocimiento, según su celo para Dios. ¿Qué pasó, verdad? Qué extraño. Se llama el pueblo de Dios. Así hoy en día muchos llamando Señor, Señor, podría equivocarse, así como los judíos. ¿Por qué? Porque Satanás, diablo, está engañando al mundo por la Biblia, añadiendo algo en la Biblia. O sea, en el Evangelio verdadero, añadiendo algo, ¿verdad? Se convierte en otro, en otra. Qué complicado. Pero nosotros debemos saber y entender bien sobre
este contenido, significado del evangelio verdadero. Si muchos están sacrificando para Dios, orando, ¿verdad? A Dios, muchos dicen, amo mucho a Dios. Quiere sacrificar para Dios. Quiere vivir bien, ¿verdad? Quiere llevar bien su camino, su vida, sin mancha, sin pecado. Qué bueno. Parece que está limpio y muy ordenado. Pero si no conoce, ¿verdad? Si no tiene el evangelio verdadero, no tiene la vida eterna. El que no tiene la vida eterna, si muere ahora mismo, ¿a dónde va? Al infierno. Esto es un resultado, ¿verdad? Fijo. Algunos dicen, no sé, Dios lo sabe. Sí, Dios lo sabe, todo lo sabe. Pero si no sabe usted, ¿qué quiere decir esto? ¿No conoce usted? ¿No tiene respuesta en su corazón? No tiene fe. No tiene la vida eterna. Si muere, ¿a dónde va? Al infierno. ¿No es así? ¿Es así? Aquí un intérprete de la ley, ¿verdad? Se acercó al Señor para probarle y dice, queriendo justificarse a sí mismo. Así se acercó. ¿Qué quiere decir esto? Él confiaba, ¿verdad? En su justicia. Quería justificarse a sí mismo como ante su pueblo, ante el Señor Jesucristo. Él tenía un corazón orgulloso, justificándose a sí mismo, según su obra, confiando en su obra. Ah, sí, yo podría ir al cielo. Mentira, ¿verdad? Mentira. Siendo engañado por diablo, por Satanás. San Lucas 18, ¿verdad? Sale una parábola del Señor Jesucristo, hablando a los que como quieren también justificarse por su obra. A ellos, ¿verdad? A ellos Dios habló una parábola. Dos hombres subió al templo, ¿verdad? A orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Sí. Muchos estaban confiando, ¿verdad? En sí mismo como justo. Aquí dice intérprete de la ley, fariseos, ¿verdad? Saduceos y también escribas, sacerdotes, ancianos, son líderes de su religión, pero ellos confiaban, ¿verdad? Confiaban en sí mismo, confiando en su obra, menospreciaban también a otros que tienen mucho pecado. Entonces, Jesucristo también les habló sobre una parábola. Dijo, ¿verdad? Dos hombres subían al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Este fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, comparando con otro, menospreciando a otro, como fariseo. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Qué bueno, bien hecho, ¿verdad? Pero justificándose a sí mismo, puede ir al cielo. Así tiene la vida eterna. ¿No? No es manera de Dios. Pero este publicano, ¿verdad? Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba su pecho. Se propicia a mí, pecador. Entonces, este publicano, ¿verdad? Tenía un corazón humilde y quebrantado, humillado.
ante los ojos de Dios. Entonces, según punto de vista de los hombres, ¿quién es bueno? ¿Cuál es bueno? Más bueno. Según punto de vista de los hombres, pareció muy bueno, ¿verdad? Como un hombre piadoso, temoroso y muy religioso. Se ve muy limpio y ordenado su vida. Sí, él vivía así, no como mintiendo, pero siendo justificado así por sí mismo, ¿puede ir al cielo? No, no es manera de Dios. Por eso este intérprete de la ley también se equivocó así, ¿verdad? Queriendo santificarse a sí mismo, justificarse a sí mismo. San Lucas 18:14 dice, ¿verdad? Una conclusión del Señor Jesucristo. San Lucas 18:14 dice, os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Este publicano, ¿verdad? Ya descendió a su casa justificado, dice. Pero fariseo, no. Y dice el siguiente, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces nosotros primero debemos ser humildes ante los ojos de Dios, ante la palabra de Dios, siempre, siempre. Hay que ser humilde. Aquí también podemos ver, ¿verdad? ¿Qué es la salvación? ¿Qué es como tener la vida eterna? Aquí dice justificado. Descendió a su casa justificado. Mire, la salvación es ser justificado y ser santificado. O sea, ser limpio de toda maldad, de todo pecado. ¿Quién puede ser limpio así? Según su justicia, según sus obras. ¿No es así, verdad? Aquí entre nosotros, ¿quién puede limpiar por sí mismo? Según su manera. ¿Quién? Nadie. Solo Dios. Por eso nosotros debemos tener un corazón humilde, honesto, ante los ojos de Dios. Si Dios lo hace, nos limpia, ¿verdad? Nos perdona, nos justifica y nos santifica, según su manera. La Biblia dice, en quien tenemos, o sea, en el Señor, ¿verdad? Efesios 1:7 dice, en quien, en el Señor, tenemos redención por su sangre. Redención es justificación y salvación. Redención, ¿verdad? En el Señor tenemos redención por su sangre. El perdón del pecado según las riquezas de su gracia. Por eso nosotros, por su gran gracia, por su gran misericordia, ¿sí? Somos salvos, somos limpios por la sangre, no por la obra. Así entendemos muy bien. Siempre, siempre vamos a repasar, ¿verdad? Y meditar y profundizar esta palabra. Por eso, sí, tiene que ser justificado, tiene que ser salvado, tiene que ser salvo por la sangre del Señor Jesucristo. Se llama el perdón del pecado. El perdón del pecado. Se llama la salvación. Lo hizo, ¿verdad? Dios. Lo hizo Dios. Pero aquí este intérprete de la ley está preguntando al Señor, probándole, para probarle, ¿verdad? ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna, queriendo justificarse a sí mismo. Miren, nosotros, ¿sí? Para recibir esta gracia, esta misericordia de Dios,
nosotros debemos preparar un corazón humilde. Sí, es cierto. El que no reconoce su pecado no va a entender este evangelio. El que no reconoce, ¿verdad?, su aspecto de la vida, su suciedad, no va a entender esta gracia. Para él no ocupa, ¿verdad?, esta gracia. ¿Por qué? Suficiente. Como justo, ¿verdad? Piensa como justo. Orgulloso, un hombre muy orgulloso. Nunca va a entender la salvación. Nunca va a entender este perdón del pecado. Para él no lo ocupa. Y también hay que dejar, ¿verdad?, como su justicia propia. Hay que dejar su pensamiento. Sí, es muy importante. Aquí ante la palabra de Dios hay que dejar nuestro pensamiento. Sí. Mire, llevando en su corazón su justicia, su obra buena. No puede recibir el evangelio de la salvación. No puede recibir la salvación. Es difícil. Por eso muchos escuchando este evangelio verdadero de nuestra iglesia, en nuestra iglesia se fueron muchos. Escuchándolo, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, según esta palabra, porque no estaba preparado su corazón. Llevando algo en su corazón, guardando en su corazón algo propio, nunca entra este evangelio verdadero. Hay que humillarse, hay que vaciar, ¿verdad?, su corazón. Pero entre nosotros, algunos todavía no tiene una certeza en su corazón, pero permaneciendo aquí, sabiendo este valor del evangelio verdadero. ¿Sí? Quiere permanecer aquí, escuchando de nuevo. Podría bajar, ¿verdad?, su corazón. Podría abrir poco a poco su corazón y entender y recibir también la salvación. Es bueno también. ¿Sí? Algún día pueden ser salvos. Pero si no, es difícil, ¿verdad? Es difícil. Porque hoy en día mucha iglesia no predica el evangelio verdadero, ¿no? Muy poco. El que no conoce este evangelio, ¿cómo puede distinguir cuál iglesia está predicando el evangelio verdadero? ¿Cuál evangelio es verdadero? Parece que ya toda iglesia está predicando bien. Hay que distinguirlo, ¿verdad? No para negar toda la iglesia, sino para que podamos distinguir, ¿verdad? Discernir la palabra. Sabor, ¿verdad? Hay que distinguir lengua, boca, ¿verdad? El sabor. Hay que distinguir oído, la voz. Por eso nosotros, si hemos recibido este evangelio verdadero por medio de la iglesia, es cierto, no por un hombre, sino por medio de la iglesia. Hay que entender esto. Por eso entre nosotros nadie puede tener un corazón, ¿verdad?, orgulloso. No, yo no soy nada. Por eso, hermanos, tener una confianza firme, ¿verdad?, de la iglesia es muy importante. Es muy importante. El que no tiene una confianza de la iglesia de aquí, el que no tiene una confianza de pastor, entonces, ¿cómo puede recibir la palabra de la iglesia de un pastor como yo? Es difícil, ¿verdad? Pero sí puede distinguir qué está predicando. Esta iglesia, ¿qué está hablando? ¿De qué? Hay que distinguir y saber y conocer. Y también confiar, ¿verdad? Echar toda su vida sobre esta iglesia.
Porque ya, si encontró una iglesia verdadera que predica el evangelio verdadero, ya vamos a arraigar, ¿verdad? Nuestra raíz de la fe, aquí profundo, sobreedificado, arraigado y sobreedificado. Aquí en la iglesia. Nosotros hemos recibido este evangelio por medio de la iglesia, es cierto. La iglesia, sí, nosotros podemos distinguir la iglesia por medio del evangelio. Por medio del evangelio. Entonces, esa iglesia, aquella iglesia, ¿cómo predica el evangelio? Sí, podría predicar de la palabra, pero ¿cómo predica el evangelio? Por eso, gran bendición, ¿verdad? Encontrar allá una iglesia verdadera que predica el evangelio verdadero. ¿Encontraron? Tiene que estar, ¿verdad? Arraigado, profundo, con mucha confianza. Es una inversión de la vida, ¿sí o no? ¿Sí? Echando sobre la iglesia nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestro corazón, trabajando aquí también. Sin confianza, ¿cómo puede trabajar así? Difícil, ¿verdad? Sí, la iglesia predica. La iglesia guía a los miembros, o sea, el rebaño, ¿verdad? La iglesia apacienta al rebaño, a los salvos, la iglesia, como rebaño santo. Así Dios nos apacienta por medio de la iglesia, Dios nos guía, nos protege, nos hace, ¿verdad? Llevar más fruto por medio de la iglesia. Entonces nosotros debemos permanecer bien en la iglesia, o sea, en el Señor por medio de la iglesia. Recitación de semana pasada, ¿verdad? Primera de Timoteo 3:15. Explica sobre la buena manera de andar, ¿verdad? En la iglesia. Sepas, nosotros debemos saber cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Dice, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Por eso nosotros debemos aprender esto, cómo debemos andar y conducirnos. ¿En dónde? En la casa de Dios, aquí. Por eso, aquí, ¿verdad? Estamos aprendiendo cómo debemos andar y vivir y manejar nuestra vida aquí en la iglesia. Hay que dejar mi pensamiento. Hay que dejar mi opinión, mi voluntad. ¿Sí? Para ser salvo, hay que dejar su pensamiento, su orgulloso, altives de corazón, y para permanecer aquí y crecer, ¿verdad? Llevando sus frutos, tiene que dejar su pensamiento, por favor. Hay que negar, ¿verdad? Nuestra voluntad. Por eso, el que se aleja de la iglesia es como apartarse del Señor. El que tiene un corazón alto, orgulloso, no puede, ¿verdad? No puede vivir largamente en la iglesia. Un día va a salir. Entonces, después de la salvación, nosotros debemos aprender el corazón del Señor, que es manso y humilde. Manso y humilde. Sí, hay que humillarse. San Lucas capítulo 10, verso 21. San Lucas capítulo 10, verso 21 dice,
En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mire, hoy sí vamos a meditar, ¿verdad? Este texto, San Lucas capítulo 10, está hablando siguiente, seguidamente. Entonces, sí, estas cosas, o sea, sí, incluso, ¿verdad? La salvación, incluso tener la vida eterna, estas cosas de Dios, escondiste de los sabios y entendidos, los sabios del mundo, los sabios, ¿verdad? Propio, según su manera. Si hay muchos sabios y entendidos, según su manera, según su pensamiento, nunca va a entender. Ya escondido, ¿verdad? Escondido estas cosas de ellos. Esto es la voluntad de Dios. Pero las has revelado a los niños, dice, niños. Entonces los niños van a hacerlo solamente. Los adultos. No, no está hablando esto, ¿verdad? Aquí está hablando sobre el carácter de los niños. Por eso, ¿qué? Haciendo qué cosa heredaré, yo heredaré la vida eterna, dice. Aquí está hablando, ¿verdad? Explicándonos. Los niños, como los niños. Nosotros sí vamos a tener un corazón humilde, como los niños. Vamos a tener un corazón puro, ¿verdad? Como los niños. Vamos a abrir nuestro corazón ante Dios como los niños. Así Dios nos ha puesto aquí en la iglesia. Mire, aquí en la iglesia entre muchos. ¿Para qué? Sí, también para que podamos entender esta humildad y mansedumbre del Señor Jesucristo. Es así. Solo cerrando la puerta en su casa puede aprender humildad. No, ¿verdad? Puede aprender la paciencia. No, solo. No puede aprender, ¿verdad? Pero aquí, caminando juntos, llevando juntos el evangelio verdadero, trabajando juntos, aquí, levantando juntos la iglesia, a veces se choca, se opone, ¿verdad? Las opiniones. Así podemos aprender un corazón manso y humilde. Hay que tratar de cumplirlo, ¿verdad? Hacerlo. De repente sale un corazón, ¿verdad? Orgulloso. ¿Cómo hacemos? Hay que negar. No, no salga, no salga. Mejor, ¿verdad? Y aquí entre nosotros, mire, entre nosotros, ¿quién lleva bien su vida cristiana? Entre nosotros, ¿quién lleva su vida cristiana más tranquilo? El que lleva su vida cristiana como niño, ¿verdad? Como niños. Simple y humilde y puro. Lleva bien su vida cristiana. Por eso nosotros así vamos a aprender ese corazón del Señor que es manso y humilde. Así vamos a obedecer a Dios, al Señor y a la iglesia unos a otros aquí, en la iglesia también como niños. Vamos a aprender, hermanos. Sí, Jesucristo dijo, ¿verdad? Deja a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales, de los niños, ¿verdad? Es el reino de los cielos. Capítulo 10, ¿verdad? Verso 22, aquí también habla
sobre la manera de recibir la vida eterna. Sí, un proceso, ¿verdad? El que no está preparado su corazón, humilde, quebrantado, no puede recibir esta gracia de Dios. Entonces aquí está hablando la manera de Dios. 22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién conoce a Dios? Aquí dice solo el Hijo. ¿Quién conoce al Padre? Aquí dice solo, no. ¿Quién conoce al Hijo, verdad? Aquí dice solamente el Padre. Entonces, entre nosotros, los que viven en ese mundo, ¿quién puede conocer a Dios y al Señor Jesucristo sin revelación del Señor? Sin revelación del Espíritu Santo. Aquí dice nadie. Nadie. Según su sabiduría, es imposible, ¿verdad? Ocupamos, ¿verdad? Un espíritu de sabiduría y de revelación. Sí, Dios nos abre nuestros ojos, nuestros oídos. Sí, podemos ver y escuchar. Si no, no podemos. Ustedes están entendiendo las palabras de la Biblia, leyendo, escuchando. Sí, es bendición. Viene, ¿verdad? Viene la revelación del Señor y del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros siempre ocupamos la revelación del Espíritu Santo y del Señor, no solamente, ¿verdad? Pensando por sí mismo, de sí mismo. Ah, yo soy salvo. Es salvo. No según su palabra, no según su confesión, sino según la voluntad de Dios. Sí. Entonces, nosotros debemos ser humildes siempre, viendo el movimiento del Espíritu Santo, viendo el fruto del Espíritu Santo en medio de nuestra vida cristiana aquí en la iglesia. Nadie puede saber ni conocer por sí mismo. Entonces, sí, siempre ocupamos ayuda de Dios. Así Dios nos hace entender, ¿verdad? Solamente si Dios nos hace entender, ya podemos saber y entender. Ocupamos revelación del Espíritu Santo. Es milagro. Maravilloso. Una cosa maravillosa, ¿sí o no? Por eso la salvación, recibir la salvación es gran milagro. El más grande. Es cierto. Busquemos 1 de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, verso 4 y 5. Dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sí, el apóstol Pablo, ¿verdad? Levantó como mucha iglesia en Asia, en Europa, en Medio Oriente. Y él escribió 14 libros de la Biblia. Demasiado, ¿verdad? Demasiado. Así Dios utilizó muy bien a él. Entonces,
Él podía pensar, ¿verdad? Ah, sí, soy poderoso, soy muy bueno. Pero no es así, ¿verdad? No es así. Dios lo utilizó muy bien. ¿Por qué? Porque él ya estaba, ¿verdad? Preparado así para ser utilizado por Dios. Si no, no hubiera utilizado, no podría ser utilizado así. Por eso nosotros debemos estar preparados, ¿verdad? Listo, siempre con corazón humilde. Nada más confiando en el poder de Dios, confiando en la demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios. Por eso nosotros debemos observar bien nuestro camino, nuestra vida cristiana. ¿Cómo sale fruto de la salvación? Hermanos, ¿cómo sale fruto de la salvación? Y también cómo sale ya fruto del Espíritu Santo. Hay que observar bien. Este fruto, como la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? En medio de nuestra vida cristiana, es estas cosas, ¿verdad? Las cuales son como resultado de la salvación. No es como condición de la salvación. No tienen que confundirse esto. Es un resultado de la salvación. Por eso las obras no es como una condición de la salvación, sino un resultado, ¿verdad? Un fruto de la salvación. Haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. Y después Jesucristo habló sobre la ley al como intérprete de la ley. ¿Por qué? Porque él no estaba preparado para recibir la palabra del Señor. Por eso le habló sobre la ley. ¿Qué habla, verdad? La ley. Sí, este intérprete de la ley le respondió muy bien, Señor, al Señor. Amarás al Señor. ¿Qué dice la ley? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo como a sí mismo. Si no, no puede. La ley dice, ¿verdad? La ley dice. Esto es quebrantar la ley. Jesucristo le dijo, ¿verdad? Bien has respondido. Ah, sí, tiene razón. Haz esto y vivirá, dice. Haz esto. Usted pruébelo esto. Vivirá. ¿Puede? No puede, ¿verdad? Entonces se choca como con su vida. La ley se choca con su vida, siempre se choca, se choca. No puede. Entre nosotros, ¿quién puede amar a su prójimo como a sí mismo? Esto es la ley. ¿Quién puede amar al Señor, tu Dios, su Dios, con todo tu corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, sin falta, sin cesar, en toda su vida? Si no, no puede. Dice, hace esto, vivirá. Si no, morirá. Esto es la ley. Por eso, la ley dice, ¿verdad? Hace esto y vivirá. La ley dice esto. Pero la gracia que dice, cree de esto y vivirá. Creer. La gracia dice esto. Entonces Jesucristo, ¿por qué le habló así? Porque él no está preparado su corazón. ¿Verdad? Entonces él primero tiene que aprender sobre su como forma de la vida. ¿Cómo está él? Pecador.
confiando, justificándose a sí mismo por sus obras, por su justicia, puede ir al cielo. Jamás, nunca. Busquemos San Juan capítulo 6, verso 40. San Juan capítulo 6, verso 40. Recitación de esta semana, vamos a recitar entre esta semana ese verso. Sí, muy famoso, ¿verdad? Para nosotros. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es la voluntad de Dios. Hace esto, hablando sobre la ley, hace esto y vivirá. Sí parece, ¿verdad? Sí es voluntad de Dios. Haciendo esto, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Haciendo la ley, heredará la vida eterna. No es, ¿verdad? No es, no puede. Aquí dice, esto es la voluntad del que me ha enviado, Dios. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Ve al Hijo. Hay que acercarse, ¿verdad? Hay que volver al Señor. Hoy en día no podemos volver al Señor, ¿verdad? ¿Dónde está? Donde hay la palabra, ¿sí? Así podemos ver al Señor y escuchar la palabra verdadera del Evangelio y creer, ¿verdad? En Él por medio de la palabra. Puede tener la vida eterna. Esto es manera de Dios. Es cierto. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Es así. Esto es la manera de Dios y esto es la voluntad de Dios. Pero este intérprete de la ley no salió, ¿verdad? Con corazón humilde, ni como honesto. Salió, ¿verdad? Para probarle al Señor, queriendo justificarse a sí mismo. Por eso Jesucristo le habló también sobre la ley. Por eso este intérprete de la ley primero tenía que saber sobre su pecado, es cierto. Y pidiendo, ¿verdad? A Dios su voluntad, ¿sí? Y puede entender. Así, nosotros en medio de nuestra vida cristiana también debemos dejar nuestro corazón orgulloso, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, por favor. Si no, no puede avanzar, no puede llevar su vida cristiana bien. En muchos casos, escucharon el evangelio de nuestra iglesia, pero no entendieron mucho, ¿verdad? No entendieron muchos. Es fácil, no es difícil, pero ¿por qué no entiende? Porque no está preparado su corazón. Y también en muchos casos también dice, ¿verdad? Ya entendieron bien, pero no pudieron guardar en su corazón esta palabra ni permanecieron, ¿verdad? Aquí entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Sí, esto también, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está preparado su corazón. Entonces, permaneciendo aquí, puede preparar su corazón, sí, abriendo y bajando más. Un día podrían ser salvos. Podrían recibir el Espíritu Santo.
Porque solamente Dios puede hacer, no según nuestra fuerza, no según nuestra voluntad. Los salvos, ¿verdad? Los salvos, los hijos de Dios no son engendrados de la sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es así. Por eso, no según nuestra voluntad. Si queremos, queremos. Si podemos, no. Hay que preparar nuestro corazón humilde y manso siempre para ser salvo. Es así. Y también para llevar nuestra vida cristiana. Aquí en la iglesia también es así. Para ver, ¿verdad? Un buen resultado de la salvación. Por eso nosotros aquí permaneciendo en la iglesia llevamos nuestro corazón manso y humilde y obediente, obediente. ¿Por qué? Porque no, yo no soy nada, soy niño, como un niño. San Lucas capítulo 10, verso 30, ya Jesucristo habla sobre una parábola, ¿verdad? Capítulo 10, verso 30. San Lucas capítulo 10, verso 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole, se fueron dejándole medio muerte. Sí, un hombre, ¿verdad? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Mire, Jerusalén es una sombra del reino de los cielos, como Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y Jericó sería como una sombra del juicio, de destrucción. Jericó se encuentra a menos 200 metros sobre el nivel del mar, muy bajo, más bajo que otra ciudad. Entonces aquí dice, este hombre descendía de Jerusalén, se encuentra, ¿verdad?, a 800 metros sobre el nivel del mar y Jericó muy bajo, ¿verdad?, sobre el nivel del mar, como menos 200 metros, bajando. ¿Qué quiere decir esto? Cayendo, ¿verdad? Cayendo al infierno, bajando a la destrucción, bajando a la condenación. Si termina su vida, ya va directamente, automáticamente caer a la condenación. Esto es el juicio. Nuestra vida, ¿verdad? Sí, la vida del mundo es así, es normal, bajando, bajando. Subir, ¿verdad? Al monte es difícil, pero bajar más fácil. Se baja, se baja. Mire, mucha persona está bajándose, bajándose así a la condenación, a la destrucción, a la maldición. Se llama eterno, eterno. La maldición eterna. Esto es como nuestra vida. Nosotros hemos vivido así, bajándose, bajándonos. Y bajando aquí este hombre cayó en manos de ladrones. Así, esta vida hay mucho peligro, ¿sí o no? Mucho peligro de destrucción, de la muerte, sufrimiento y dolores y castigo. Esto es la vida. Por eso, mayoría, ¿verdad? Aquí mayoría tiene mucha huella de esta vida. Tiene mucha herida de la vida. Es así la vida. Qué lástima. Mucha herida del pecado y también esto es nuestra vida.
mucho dolor, mucha tristeza. Así, Satanás, el diablo, ¿verdad? Nos lleva al mundo para bajar a los demás. Y 31, 32 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Entonces aquí pasaron, ¿verdad? Dos personas. Uno sacerdote era, otro levita. Sí, ese sacerdote se refiere a una persona muy religiosa, piadosa, ¿sí? Como una religión, ¿verdad? Aquí en el mundo, ¿quién puede resolver como aquel persona que tiene esta herida que estaba muriendo, ¿verdad? Muriendo con mucha herida? ¿Quién puede resolver? ¿Quién puede salvar? Un sacerdote, como un buen hombre, una religión. No es así, ¿verdad? Aquí está hablando sobre una religión, un sacerdote. No puede. Y un levita, ¿sí? Levita, ¿verdad? Siempre trabaja en el tabernáculo, en el templo de Dios como siervo. Trabajaba muy bien. Entonces, un hombre puede ser salvo por su obra, trabajando duro, sacrificando su vida. No, ¿verdad? No. Aquí está hablando como una manera de algunos aquí en el mundo, entregando toda su vida así a Dios, puede ser salvo, ¿no? ¿Cómo debemos vivir para ser salvo del infierno y del juicio e ir al cielo? Así preguntó, ¿verdad? Un intérprete de la ley. ¿Haciendo qué cosa? Heredaré el reino de los cielos. Heredaré la vida eterna. ¿Haciendo qué cosa? Como levita, ¿verdad? Sirviendo mucho, entregando toda su vida en el tabernáculo, en el templo. Puede ir al cielo, ¿no? ¿Quién puede salvarse a sí mismo, por sí mismo, según su sacrificio, según su obra? Puede salvarse, ¿no? Romanos 3:20 dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno, ¿verdad? Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Gálatas 3:10 dice, todos los que defienden de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que defienden de las obras de la ley están bajo maldición. Por eso Romanos 3:28 dice, ¿verdad? Una conclusión. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, sin las obras de la ley. Es así. Esto es la manera de Dios y voluntad de Dios. Solamente, sí, Señor Jesucristo nos salva. Por eso, un hombre que quiere ser salvo tiene que preparar bien su corazón, nada más humilde, ¿verdad? Quebrantado ante Dios, esperando su salvación. Capítulo
10, verso 33 al 35 dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mire, aquí sale un samaritano, ¿verdad? Un samaritano bueno, que tiene mucha misericordia. Él lo salvó. ¿Quién es él? Este samaritano, un samaritano, ¿verdad? ¿Quién es él? Jesucristo. Aquí está explicando sobre la obra del Señor Jesucristo. Nosotros somos como un hombre que caímos, ¿verdad? En las manos del ladrón. Estábamos a punto de morir, casi, casi. Si muere, ¿a dónde va? ¿A dónde vamos? Todo para al infierno. Pero, según su misericordia, nos alcanzó su gran misericordia, su gran amor. Así, ¿verdad? Como un hombre samaritano nos acercó Jesucristo también. Así hemos escuchado, hemos visto, hemos escuchado, oído de su gran misericordia, de su gran amor. Sí, esto es la manera de Dios. En aquel día, ¿verdad? Entonces, los judíos siempre llamaban al Señor Jesucristo como samaritano. Dice, ¿verdad? Tú eres samaritanos y tienes demonios. Así burlaba contra el Señor Jesucristo. Por eso se llamaba, ¿verdad? Así, samaritano, nuestro Señor Jesucristo. Aquí también dice así, como un samaritano. Porque los judíos odiaban mucho a los samaritanos, ¿verdad? Porque sí, ellos también eran judíos, pero se casaron con los gentiles porque ya fue destruido, ¿verdad? Israel del norte por Asiria. Entonces Asiria trajeron muchos gentiles al Israel. Entonces se casaron, ¿verdad? Viviendo mucho tiempo, ya se convirtieron como mezclado, ¿verdad? Su sangre mezclado con los gentiles. Por eso los judíos, ¿verdad? Que vivían en Judá, odiaban mucho a los samaritanos, menospreciaban, también desamparaban. Por eso los samaritanos no pudieron subir a Jerusalén. ¿Por qué? Los judíos lo rechazaron. No, ustedes no pueden, no vengan. Sí, por eso en Samaria ellos prepararon un templo, ¿verdad? En el monte Gerizim. Sí, una historia larga, pero aquí podemos ver la voluntad de Dios, cómo Dios, ¿verdad? Nos salva. Sí, Jesucristo vino al mundo como un hombre judío. Aquí dice como un hombre samaritano. ¿Sí? Menospreciado, ¿verdad? Del mundo. Pero Él tiene mucho amor, mucha misericordia para con nosotros. Así, solo Él puede salvarnos. Vino cerca de Él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Sí, Jesucristo tiene mucha misericordia, ¿verdad? Según riquezas de su gracia ya
nosotros somos salvos. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Jesucristo, ¿verdad? Él fue herido, fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos curados. Por su herida, por su dolor, ¿verdad? Nosotros fuimos curados. Así Dios nos curó. Si Dios está curándonos, ¿sí o no? Aquí, en la iglesia. Mire, aquí cada uno, ¿sí? Tiene su herida de la vida, huella, ¿verdad? Gran huella del pecado. Pero si Dios quiere curarnos, Dios está trabajando en medio de nosotros, ¿sí? Y aquí dice sobre aceite y vino. Aceite siempre aquí en la Biblia se refiere al Espíritu Santo, aceite. Vino, ¿qué quiere decir esto? La sangre, ¿verdad? La sangre del Señor Jesucristo. Es cierto. Así Dios nos limpia por la sangre del Señor y nos ha dado, ¿verdad? Como don el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es don de la consolador, como una consolación, como don de la promesa. No nos desamparó, ¿verdad? No nos desmayó y sí, nos encomendó a la iglesia. No lo dejó, sino que lo confió a la iglesia. Por eso aquí dice, lo llevó al mesón, dice, al mesón. Y cuidó de él. Mire, este mesón también se refiere a la iglesia. Es cierto. Por eso nuestra salvación no termina solamente escuchar una vez, ¿no? Mira aquí, este buen samaritano, ¿verdad? Lo llevó. ¿A dónde? Al mesón, que es la iglesia. Tiene que permanecer allí en el mesón. 35 dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí está hablando, ¿verdad? Su regresa. Sí, él va a regresar. ¿Quién es él? Jesucristo. Entonces, este mesonero, ¿sí? Se refiere al Espíritu Santo. O sea, como dueño de mesón, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién es dueño de la iglesia? Dueño de este mesón. Jesucristo. Y el Espíritu Santo. Sí. Entonces, aquí también le dio 2 denarios. Este 2 denarios también explica algo, ¿verdad? Investigando sobre este 2 denarios. Vamos a buscar Primera de San Juan. San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, verso 14. San Juan. San Juan, capítulo 1, verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 17, verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Así, aquí contando, ¿verdad? Dos cosas, la gracia y la verdad. Entonces, 2 denarios, así podemos decir, ¿verdad? Es la gracia y la verdad. Así Dios nos encomendó a la iglesia la gracia y la verdad. La verdad de la salvación, la verdad del evangelio, la gracia también. Así el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos hace entender sobre esta gracia, esta verdad. Siempre, siempre. Así Dios llenó su gracia, su verdad aquí en la iglesia. Por medio del Espíritu Santo, nosotros vamos entendiendo cada vez. Esto es trabajo del Espíritu Santo. Esto es también la obra de la iglesia. Y también dijo su regreso, ¿verdad? Yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Sí? Dueño de mesón es el Espíritu Santo. Dueño de la iglesia, aquí, de cada uno de nosotros, es el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y también los salvos. Mire, nosotros somos dueños de la iglesia. Con Señor, con Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí, somos dueños. Aquí hay alguno, visitante. Hoy vine, ¿verdad? Solamente hoy. Es una visitante, un visitante. Pero remanente, residente. ¿Cómo suena? Como dueño. Somos una familia de esta iglesia, ¿verdad? Somos dueños de esta iglesia. Cada uno tiene su requisito, su poder de la iglesia, su derecho de la iglesia. Es cierto. Por eso aquí está hablando también sobre la obra de los salvos, como dueño de la iglesia, como dueño de mesonero. ¿Qué tiene que hacer? Sí, atender, ¿verdad? Bien, bien, con mucho amor a otros nuevos. Ellos vienen con mucha herida, mucho defecto. ¿Sí? ¿Cómo hacemos nosotros? Vamos a atender con mucho amor, vendiendo, ¿verdad? Echándoles también vino y aceite, consolación. Esto es el trabajo del dueño del mesón. Aquí alguno no se siente como dueño. ¿Sí? Él no va a trabajar, ¿verdad? Sí. Pero se siente como dueño. Él va a trabajar. Aquí dice entonces, yo te pagaré cuando regrese. Hermanos, vamos a trabajar aquí en la iglesia como dueño de mesón. ¿Me explico? Así, el Espíritu Santo trabaja en medio de nosotros. ¿Sí? Cada uno de nosotros, ¿verdad? También ocupa una consolación porque también tenemos mucha herida, mucho dolor, tristeza de la vida, mucho defecto, errores. Entonces, poco a poco deberías poder encontrar salud y sanar y ayudar a otros hermanos. Así Dios nos ha dado la gracia y la verdad, los denarios, la gracia y la verdad. Vamos a rellenar, ¿verdad? En nuestro corazón de nuevo, para que podamos trabajar y cumplir bien esta palabra. Esto es trabajo de la iglesia para otras almas, para otras nuevas. Entonces el Señor nos pagará, ¿verdad? Nos pagará cuando regresa. Capítulo 10, verso 36. Aquí también dice una conclusión de esta parábola. San Lucas 10, verso 36 dice, ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo
del que cayó en mano de los ladrones. Él dijo, el que uso de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mucha enseñanza, ¿verdad? Dice, ve y haz tú lo mismo. Mire, aquí no está diciendo como exactamente al como intérprete de la ley. Él tiene que recibir primero la vida, porque este intérprete de la ley, sí, era un hombre que cayó en la mano de los ladrones, ¿verdad? Estaba muriendo, pero dice, ¿verdad? ¿Quién es mi prójimo? O yo voy a ayudar, pues voy a ayudar como un samaritano. Pero él estaba muriendo, mucha herida. Él no podía tener fortaleza, ni poder, ni derecho, ni requisito. No es de Dios. ¿Cómo puede? No tiene el Espíritu Santo, no tiene, ¿verdad? El Evangelio. Él estaba confiando en su propia sabiduría y justicia. Pero él quiere hacer algo para Dios, no puede. Estaba muriendo, estaba muriendo. ¿Cómo puede ayudar a otra persona? El que está muriendo. Entonces, para él, ¿verdad? Ocupa primero encontrar este samaritano bueno, que es Jesucristo. Jesucristo vino para él, pero él está hablando otra cosa, ¿verdad? Buscando otra. Sí, Jesucristo vino como ¿verdad? Prójimo de este intérprete de la ley también. Jesucristo también quiere ayudarle a él. Pero si no tiene, si no está preparado su corazón humilde y manso, ¿verdad? No va a entender. No va a entender la salvación. No va a entender el evangelio. Es problema. Mire, ese evangelio verdadero no es difícil, es fácil, es simple para todo. Pero ¿por qué no entiende? Porque no está preparado su corazón, ¿verdad? Así nosotros vamos a ayudarles a algunos que puedan, para que puedan preparar su corazón. Primero, sí, aquí, viniendo aquí, puede también. Sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, amarás a tu prójimo a ti mismo. Un prójimo que debemos amar primero, ¿quién es? Jesucristo. ¿Sí o no? Jesucristo. Jesucristo es nuestro prójimo primero. Entonces, el que no tiene este prójimo, que es Jesucristo, ¿cómo puede amar a otro prójimo? No tiene poder, no puede hacer. El que no ha recibido la salvación, el que no tiene el evangelio, ¿cómo puede compartir? Es imposible. Me explico. El que no está recibiendo la fortaleza de Dios, ¿cómo puede trabajar como hijo de Dios? No, no puede. Es difícil, ¿verdad? Por eso primero vamos a recordar nuestro prójimo. Primero, ¿quién es? Jesús. Aquí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A quién? Al Señor. Eso. Primero nosotros debemos cumplir esto y después podemos tratar de amar a otro prójimo, a su vecino, vecina, a sus compañeros. Sí. Entonces el que no ama a su prójimo, que es Jesucristo, el que no conoce a su prójimo, que es Jesucristo, no puede amar a su prójimo como su vecino, ¿verdad? Por eso nosotros pensando esta función, sí, nosotros primero debemos amar
a la iglesia aquí. Nuestro prójimo, primero los hermanos. Aquí vamos a cumplir primero este amor y después con otros. Entonces el que no comparte su amor con los hermanos aquí, ¿cómo podría compartir este gran amor que Dios nos ha dado, verdad? Con otro. Mentira. Mentira. Hay que compartir el amor, ¿verdad? Y paciencia, humildad y mansedumbre primero aquí, aprendiendo primero aquí. Podemos practicar y aplicar en medio de nuestra vida cristiana, en su familia, en medio de su conocido, en medio de sus vecinos, prójimos. Eso es orden, ¿verdad? Por eso, primero nosotros sí también debemos ser curados, ¿verdad? Recuperado bien, permaneciendo en la iglesia. Hay que ser fuerte y sanado. Bien, bien. Sí, nosotros tenemos mucha herida y dolores, ¿verdad? Y defectos también, debilidades, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a atender bien unos a otros, ¿verdad? Aquí primero, consolándonos unos a otros y vamos a ser muy sanados, ¿sí? Y después, aquí Dios el Señor nos dice, ve y haz tú lo mismo, ¿sí? Lo que ha hecho Jesucristo. Así nosotros debemos hacer en medio de nuestro prójimo. Sí, esto es la voluntad de Dios. Así vamos a predicar, hermanos, a otros prójimos, a otra familia con el corazón del Señor y también vamos a predicar, ¿verdad? Entonces Dios, ¿por qué quiere sanarnos? ¿Por qué Dios quiere darnos fortaleza y más fe? Para que podamos trabajar como Señor Jesucristo, como dueño de la iglesia, como dueño de mesón, como dueño de la casa de Dios. Sí, vamos a trabajar, pero el que tiene una enfermedad, el que no tiene la fuerza, no va a trabajar, ¿verdad? Es difícil. Tiene que ser sanado. Al final, sí, Dios nos pide, dice, ve y haz tú lo mismo. Aquí está hablando